Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer una clase referente a la política fiscal. La política fiscal la podemos definir como la manera en que un gobierno o estado gestiona sus ingresos y gastos para impactar en la economía nacional de una nación. Esta forma parte de la política económica y mediante la misma los gobiernos pueden influir satisfactoriamente o negativamente en el sistema económico del país. Se trata de una rama de la política económica que busca una administración y gestión eficiente de los recursos del Estado. Mediante la política fiscal, las personas pueden obtener diferentes beneficios, principalmente en el sistema de redistribución de los ingresos y en la equidad. Al hacer un tratamiento sobre los objetivos de la política fiscal, tenemos que tomar en consideración que esta la podemos medir a través del corto plazo o del largo plazo. En el corto plazo, lo que buscamos es la estabilización de la economía y el ciclo económico mediante el saldo presupuestario. Mientras tanto, en el largo plazo, lo que se busca es el incremento en la capacidad de crecimiento del país, esto a través del gasto en inversión más desarrollo. Ahora bien, debemos destacar los aspectos importantes de la política fiscal. Es una herramienta fundamental del gobierno utilizada para gestionar los ingresos y gastos que tiene un Estado. Por otra parte, juega un rol determinante en la estabilización de la economía y en promover el crecimiento económico. La política fiscal busca que la riqueza de una nación se reparta de una manera más equitativa en la sociedad. A su vez, la política fiscal tiene una interconexión muy relevante con la política monetaria, ya que se busca mantener una economía equilibrada. Del mismo modo, la política fiscal es un instrumento fundamental de la política económica a la hora de delinear todos los aspectos relacionados al gasto público y a los impuestos. Con respecto al ciclo de la política fiscal, tenemos que destacar que esta parte de la política económica. La política económica la definimos como aquella estrategia de acción que puede implementar una nación al momento de mejorar las condiciones económicas de un país. La política económica puede desprenderse mediante la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y otros instrumentos de naturaleza económica. Como se mencionaba al inicio, la política fiscal tiene que ver con los instrumentos de política económica que puede implementar un gobierno determinado. Para eso es importante la implementación de aspectos como el gasto público y los impuestos en una economía. Cuando mencionamos al gasto público, este lo podemos definir como uno de los instrumentos de política fiscal más importantes para una economía, ya que acá los gobiernos del mundo pueden asignar una serie de gastos relacionados a la parte pública, como es el caso de la educación, la salud, la vivienda, entre otros aspectos. En relación a los impuestos, este es otro de los instrumentos que tiene la política fiscal en una economía. Se basa fundamentalmente en aquella recaudación fiscal o tributaria que realizan algunas instituciones gubernamentales de un gobierno, como puede ser el caso en Venezuela del CENIAT. Estos impuestos van a provenir principalmente de aspectos relacionados a la contribución empresarial, como puede ser el caso del impuesto sobre la renta, e impuestos al consumo, como el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA. Los tipos de política fiscal que podemos encontrar en una economía los podemos clasificar en política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. La política fiscal expansiva tiene como fundamento la implementación de diferentes medidas adoptadas por el gobierno para un objetivo común, que es incrementar la demanda agregada. Asimismo, estimular la actividad o los procesos productivos en una economía. Estas estrategias por lo general tienen que ver con un incremento en el gasto público y una reducción en los impuestos.
Esto con la finalidad de inyectar una mayor cantidad de dinero en la economía. El objetivo esencial es promover la inversión y el consumo en la población, reactivando así los procesos en el ciclo económico. Las características de la política fiscal expansiva están ligadas a un incremento del gasto público, una disminución de los impuestos, un crecimiento económico sostenido y una disminución en los niveles de desempleo. La política fiscal restrictiva la podemos definir como la estrategia del gobierno en la que se implementan medidas fiscales agresivas, esto con la finalidad de disminuir el gasto y los déficits presupuestarios. Estas políticas, por lo general, buscan los recortes de impuestos, una reducción del gasto público, una reducción del déficit fiscal o el incremento de los impuestos. El objetivo principal es controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico de una economía. Los elementos más relevantes de la política fiscal restrictiva son una disminución en el gasto público, un incremento de los impuestos, un crecimiento económico sostenible y una reducción de los niveles de inflación.